Reforma y contrarreforma. La vuelta a los orígenes. Todo comienza en la Europa occidental en el siglo XVI. La Iglesia occidental era una institución con muchas deficiencias y defectos, en donde la indulgencia y el perdón de los pecados para obtener la salvación era interpretada por la Iglesia como un recurso y por los protestantes como la práctica antigua con el fin de enriquecer al clero. Contribución fundamental a la reforma de la mentalidad moderna fue la reforma religiosa de Lutero y Calvino. En el aspecto pedagógico tuvo la reforma protestante una importancia decisiva. El problema de la instrucción universal a exigencia de que todo cristiano debe estar en condiciones de leer las Sagradas Escrituras. Donde algunos aspectos la reforma protestante se enlaza estrechamente con las posiciones humanístico-renacentistas. El Renacimiento se había planteado ya la renovación de la vida religiosa, pero la religión de los platónicos renacentistas es una religión de doctos, más que ello es una filosofía teológica y como principio la renovación de la religiosidad. La reforma de la vida religiosa solo podía ser un resultado de un retorno a las fuentes mismas del cristianismo, a la palabra de Cristo revelada en la Biblia. En torno a los orígenes de la atracción cristiana, se ligaba con aquel movimiento filosófico relacionado con los textos de la clasicidad greco-romana. El personaje de Erasmo es donde se forma o donde se realiza la más íntima fusión entre actitud humanística y aspiración a real reforma religiosa. Todos los temas de la polémica protestante contra la Iglesia y el papado se encuentran en su obra, el Englicorum Militis Christians. Contrapone la fe religiosa que forman los soldados de Cristo, que son teólogos o literatos. Erasmo espera esa reforma o renacer, que es la restauración de la verdadera naturaleza humana, y contrapone el renacimiento, que solo es la palabra de Cristo, que es la que puede determinar. Dedica su vida de filólogo, además de al Nuevo Testamento, y repudio a la especulación escolástica, por parecerle que la disputa de cuestiones se asocia en el periodo del sentido originario del cristianismo. La reforma protestante en Alemania por el monje Augusto Martín Lutero en el año de 1519 escribió a sus famosos 95 tesis para manifestar su descontento con la corrupción de la Iglesia, donde también planteó como reforma saludable. El retorno al Evangelio suponía negar la función mediadora del sacerdocio y los sacramentos instituidos por la Iglesia. Lutero supone los sacramentos primero a tres, luego a dos, que es el bautismo y Eucaristía. También Lutero fue excomulgado, declarando sus obras como herejes e iniciando lo que fue la corriente religiosa protestante, el luteranismo. Dos principales ramas reformadas no deben ocultarnos la sustancialidad e identidad de las consecuencias de la Reforma Protestante, por lo que se refiere a las instituciones escolásticas, hacia la afirmación del principio de la instrucción universal, la formación de escuelas populares destinadas a las clases pobres y las escuelas clásicas a las clases ricas, control casi total de la instrucción por parte de autoridades laicas, una creciente fisonomía nacional de la educación en diversos países. Mientras Lutero promueve la creación de 9 escuelas populares de carácter práctico y en lengua vulgar, tienden a reformar el sentido de una mayor seriedad de contenido, la ya tan difundida escuela humanística. Aspecto importante de la posición de Lutero ante la pedagogía es su enérgico rechazo a los métodos constructivos y violentos, donde nos dice que no es necesario hacer de modo que los niños encuentren el estudio igual o mayor placer que en los juegos.
las escuelas populares, como a las humanísticas de tipo medio y a los estudios universitarios, fue muy limitado en Alemania bajo la égida de las autoridades estatales y municipales. Las escuelas pensión casi no tuvieron importancia y en la mayoría de los casos adoptaron la forma de escuelas para príncipe, muy exclusivas. La Contrarreforma, que abarca tanto la reforma interna de la Iglesia Católica como su actividad de lucha contra el protestantismo, fue la fundación de la Orden de los Jesuitas por Ignacio de Loyola, 1491 hacia 1556 en París. En el año de 1543, Ignacio López de Recalde y Loyola era un caballero vasco que fue herido en el sitio de Pamplona. El aprobar en 1540 la Constitución de la Orden, Paulo III, el primer papa de la Contrarreforma, finalidad de la Orden era propagar la fe con las misiones, luchar contra los infieles y heréticos y educar a los jóvenes. El más importante acto oficial de la Contrarreforma fue la Consideración de Trento 1545-1563, durante el cual triunfó plenamente la obra de los jesuitas tendiente a imponer la tesis de la absoluta primacía del Papa. En la formación de miles de cristianos logramos apreciar lo que inició como un signo de protesta que influye de manera impactante en el futuro de las acciones tomadas por la comunidad religiosa.